Pasemos a la siguiente presentación, que es la de la Universidad de Alcalá. Y la presentación correrá a cargo de Alejandro Iborra, director de Ciencias de la Educación en la Universidad de Alcalá. Bueno, primero que nada, quería empezar desde luego agradeciendo a Consorcio Madroño poder haber realizado este tipo de actividad, que es un ejemplo de lo que voy a hablar, justamente un ejemplo de actividad expandida. Ahora veremos exactamente esto que es. Y desde luego agradecer mucho a Maribel Domínguez, con quien he preparado la presentación, que es la persona responsable en embarcarme en este embolado. En el sentido de... Yo soy un psicólogo del desarrollo, aparte de director del departamento. Voy a hablar algo un poco en general, como profesional de la universidad, cuál es mi conexión con el mundo de la información, de lo vamos a llamar de las bibliotecas, pero desde luego no estaría aquí si no fuera pues, por Maribel, que es la persona que me planteó la posibilidad de asistir, de atender esta actividad, y desde luego pues, le agradezco a ella y en conjunto a toda el servicio de bibliotecas de la Universidad de Alcalá, con el que yo la verdad es que estoy muy satisfecho. Ay, perdón. Me había puesto aquí un cronómetro para no pasarme, dadas las... pero creo que ha sido prematuro. Y bueno, quería empezar con una anécdota, porque creo que una anécdota va a reflejar bastante, más o menos, de lo que quiero, o cuál es la situación de las bibliotecas y los profesores, al menos en Alcalá. Y es la siguiente. Como veis ahí, yo formo parte de la comisión de bibliotecas de la Universidad de Alcalá. ¿Por qué? Pues porque igualmente me dijeron, ¿por qué no quieres participar en la comisión de bibliotecas? En principio dije, ¿la comisión de bibliotecas? Luego me puse a pensar y dije, mira, pues sí, la verdad es que sí que me apetece estar ahí. Lo que pasa es que como director de departamento, bien pronto también tuve la opción de presentarme a lo que es el Consejo de Gobierno de toda la universidad. Y en la misma época, hasta más o menos la misma semana, salí elegido, porque no se presentó mucha gente en la comisión de bibliotecas, y me votaron y conseguí suficientes votos como para estar en el Consejo de Gobierno. Fue la misma semana. Y más o menos era pública esta información de que pertenecía pues, a ambas comisiones. Lo gracioso es que recibí como 25 correos felicitándome por pertenecer al Consejo de Gobierno y ninguno felicitándome por pertenecer a la Comisión de Bibliotecas. Y yo envié un correo a todo el mundo diciendo muchas gracias por las felicitaciones, pero ¿qué pasa con la Comisión de Bibliotecas? ¿Por qué nadie me felicita por pertenecer a la Comisión de Bibliotecas? Ni un solo correo. Como parte del Consejo de Gobierno, es la segunda anécdota relacionada con esta. Una de las comisiones, al ser del Departamento de Ciencias de la Educación, en la que me apetecía estar era la comisión de docencia. Entonces, pues también me presenté. Y se lo dije a una compañera del departamento, me dijo, estoy en la comisión de docencia. Y dice, eso, menos mal que te has apuntado a una comisión importante y no a esa de bibliotecas, que no sé qué haces ahí. Porque yo creo que, de entrada, no hay todavía una conciencia de qué es esto, para qué sirve la comisión de bibliotecas o para qué estar de entrada en la comisión de bibliotecas. Para mí, no solamente por lo que he tenido que reflexionar con Maribel o estos días para prepararme la presentación, ya era un poco consciente antes, pero es que en el mundo que vivimos, y más en la universidad a la que tendemos, yo creo que es fundamental, o a mí desde luego me interesaba bastante estar en dicha comisión, no digo por estar aquí, rodeado de bibliotecarios, sino porque realmente es algo que pienso. Porque claro, ¿qué entendemos por biblioteca actualmente? Ahí tenemos, a la izquierda, es la puerta de la biblioteca del centro donde estoy, de mi edificio. Abajo es la biblioteca de medicina, donde trabaja Maribel. Y tenéis a la derecha lo que va a ser, bueno, evidentemente es el frontal solamente, son unos cuarteles que van a ser transformados en la biblioteca central del campus de Humanidades y Ciencias Sociales, ya pues próximamente, pues imagino que para empezar el curso que viene, pero creo que ya terminaban las obras justamente este mes. Se va a centralizar, va a haber un impulso bastante grande a lo que es la biblioteca, pero claro, la biblioteca por un lado es un soporte físico, es un soporte arquitectónico, como podéis ver ahí a la izquierda. Tenéis bajo lo que es la biblioteca de mi centro, y a la bibliotecaria que se ofreció a que le hiciese una foto. Y tenéis arriba lo que es la biblioteca de medicina y los usos que suelen hacerse. Como veis, no sé si se ve muy bien,
en la foto de abajo a vuestra derecha, bueno, a vuestra izquierda, mejor dicho, pero ese es el uso que muchas veces se hace en mi biblioteca. Hay una persona solo, no sé si lo veis ahí, que está estudiando, leyendo, y el resto está totalmente vacío. Porque realmente ahora mismo los investigadores, cuando pensamos en biblioteca, no pensamos en el sitio físico. Pensamos, evidentemente, en todo el soporte electrónico, virtual, que es lo que realmente manejamos. Podemos ir generalmente al sitio físico, pero normalmente estamos en la biblioteca, yo puedo estar aquí, cualquiera de nosotros podemos estar conectados ahora mismo en la biblioteca. La biblioteca es virtual, la biblioteca es otra cosa. Son todos los recursos que tenemos disponibles, como bien sabéis. Quería traer esta pequeña cita que me parecía bastante apropiada. Paso a leerla. A medida que los libros y las revistas están más disponibles en Internet, los investigadores realmente necesitan visitar físicamente las bibliotecas universitarias. Por un lado, las bibliotecas universitarias se están convirtiendo automáticamente en mediadores de información digital para los investigadores, así como en repositorios físicos de libros y en salas de lectura para los estudiantes. Esto amenaza las competencias profesionales y los empleos de los bibliotecarios. Los directores y trabajadores de las bibliotecas de la Universidad de Helsinki están tratando de redefinir su trabajo y sus servicios con el propósito de crear asociaciones y prácticas colaborativas flexibles con grupos de investigación, en la necesidad de diseñar y mantener su gestión de la información. ¿Cómo pueden los bibliotecarios y los grupos de investigación funcionar de esta nueva manera? Yo creo que, claro, Internet y todas las nuevas tecnologías han transformado muchas profesiones. Por ejemplo, pues el periodismo es una de las profesiones que más en crisis ha entrado, ¿no? Pero Engström, que es el autor de este artículo, dentro del contexto de aprendizaje expansivo, que pase un poco la metáfora que voy a utilizar, pone como ejemplo justamente de profesión que ha tenido que redefinir su identidad profesional al bibliotecario. Cuando yo empecé a hablar con Maribel de esto, estábamos hablando y yo dije, claro, esto es lo que plantea Engström como ejemplo, ¿no?, de aprendizaje expansivo. Ahora veremos exactamente esto qué es. Pero como un ejemplo de redefinición. El bibliotecario, evidentemente, si tiene que esperar a que los usuarios vayan a la biblioteca física, pues está apañado. Está apañado porque realmente, de nuevo, la biblioteca es otra cosa. Es eso, pero también es otra cosa. Otra cita es esta de aquí. Se da la paradoja de que cuanto mayor es el esfuerzo por facilitar el acceso a la información digital, más invisibles se vuelven los servicios bibliotecarios a ojos de los usuarios. Y esto creo que también es importante, ¿no? Yo creo que muchos de mis compañeros no son conscientes del trabajo que hay detrás para poder disponer del acceso, ¿no?, a la información o de la gestión de la información. Porque ves el recurso, pero no ves todo el trabajo que hay de fondo, ¿no? Y es una de las cosas que creo que también es importante ser consciente de esto. Ahora bien, ¿son solo los bibliotecarios quienes tienen que redefinir su rol profesional? ¿Qué pasa con los investigadores? ¿Qué pasa con los docentes? Si se me permite la dualidad de investigador y profesor, ¿no? Porque yo creo que estamos en un mundo en el que todos estamos redefiniéndonos, todos estamos justamente cambiando las reglas de juego y un poco redefiniendo qué es lo que hacemos a la hora de actuar profesionalmente. Y de ahí la metáfora esta de la expansión. En el contexto docente, parte de la idea de que los alumnos tienen que aprender algo que todavía no existe, algo que todavía está por definir. Cuando estamos formando a futuros profesionales, les estamos formando para muchas veces profesiones que están todavía por cambiar, profesiones que todavía no sabemos exactamente cómo van a ser, sobre todo con la velocidad de cambio actual en la mayoría de las disciplinas. Entonces, esta idea, aprender algo que todavía no está. ¿Y cuáles son las competencias necesarias justamente para esto, ¿no? Por ejemplo, gestionar información, saber formarte, gestionar la incertidumbre, son algunas de las que más se suelen utilizar. Entonces, ¿cómo los profesionales, los aprendices, pero vamos a hablar de profesionales en este caso, tenemos que construir este nuevo objeto, esta nueva actividad, este nuevo concepto, que tiene que ver justamente, además, con una práctica colectiva muchas veces? Esta es la idea de expansión, de crear algo nuevo que además está dinámicamente en movimiento. No es algo estático, el conocimiento en absoluto algo nunca lo ha sido, pero ahora, desde luego, mucho menos. Por ejemplo, ejemplos de colaboración expansiva son justamente actividades interdisciplinares como las que tenéis ahí. Pues la unión de matemática con medicina a la hora de desarrollar escáneres avanzados, informática y neurofisiología a la hora de investigar el cerebro, la biomimética entre biólogos e ingenieros, el trabajo de antropólogos y etnógrafos a la hora de diseño, por ejemplo, de ecosistemas turísticos, la informática medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que justamente estamos en un terreno súper interesante donde cada vez va a ser más frecuente este tipo de colaboraciones, de actividades interdisciplinares, que según el autor este que mencionaba, Engström, son ejemplos de actividad o colaboración expansiva, ¿no?, o extendida. Entonces, los investigadores necesitamos a los bibliotecarios, necesitan los bibliotecarios a los investigadores. Yo creo que en sí es una colaboración fundamental, bueno, yo la vivo así, pero de la que todavía no somos del todo plenamente conscientes, por lo menos los investigadores. Son, digamos, no terminamos de integrarnos demasiado. Como ejemplo, vamos a ver los datos de esta pequeña y sencilla encuesta casera que hice. Dado que iba a venir aquí, pues me propuse preguntarles a mis compañeros del área de Psicología Evolutiva de Educación, de mi departamento de Ciencias de la Educación, incluso a otros profesores con los que me relaciono en la universidad, de diferentes disciplinas, esta pequeña encuesta. ¿Qué recursos utilizas de la biblioteca? Voy a ponerles algunos de ellos. Cuando investigas, ¿te has planteado como parte de la investigación colaborar con la biblioteca de entrada? Con simplemente una serie de opciones muy pequeñas. Y cuando usas los recursos de la biblioteca, lo haces sobre todo en relación a docencia, investigación, otros, y si no lo usas, ¿por qué? Que un poco hablaban también de ello. Muy sencillo. Sobre los recursos, como veis, lo que más se utiliza es el catálogo, los diferentes buscadores que tenemos, son buscadores que no solo el catálogo, integran pues todas las bases de datos, bastante acceso al documento, que son aquellos documentos que no están justamente en el catálogo, que tienes que solicitarlos. Un poco RefWorks, bastante poco, y eBrary, que son acceso a, pues como ya os sabéis, libros electrónicos, y poco más. O sea, pero como veis, bueno, luego haré comentarios sobre esto. ¿Te has planteado colaborar como investigador con la biblioteca? Pues no, la mayoría no se plantea esto de la colaboración. Algunos sí. Son pocos casos para buscar publicaciones, o sea, justamente esta idea tradicional del bibliotecario. ¿Para qué sirve? Pues para que te dé información, para que te dé libros o artículos o lo que sea, el soporte que sea. Y un pequeño ejemplo, una excepción de sí para buscar alternativas de publicación, que fue, digamos, un par de casos muy puntuales. Sobre el uso de recursos bibliográficos, básicamente para investigación principalmente, pero también para docencia. Muy poco ocio. ¿Razones de no usar los recursos? Bien por desconocimiento, todavía no se conocen suficiente. Bien por dificultad, sobre todo de acceso, cuando estás a lo mejor en tu domicilio, no estás en la propia universidad, o falta de tiempo para usar. Sería interesante ver qué se entiende por falta de tiempo, que justamente estos recursos te hacen ganar mucho tiempo. Y si no, ya que comentabas, ¿no?, si hubieras tenido estos recursos en el pasado, creo que habéis ganado mucho tiempo y habéis dado mucho tiempo, ¿no?, ahora mismo a los profesionales. Y otros, como sobre todo accesos más informales de la información. Como ejemplos, por desconocimiento de algunos de los recursos, por ejemplo, RefWorks, citado en el gráfico, no sé lo que es, eso es bastante habitual. O por dificultad en el uso de algunos recursos, por ejemplo, para acceder remotamente y descargar los artículos desde casa. Cuando se puede, pero simplemente en este caso es cómo hacer esta información. Esta información que, por cierto, está en las páginas web, o sea que tampoco no es demasiado complejo. Probablemente por falta de información. En cualquier caso, dentro del ámbito de la lingüística teórica, me resulta bastante sencillo encontrar los papers en Internet o pedírselo a algún colega. Creo que en ciertos ámbitos todavía es más fácil, oye, ¿tienes este artículo? Pásamelo, en vez es como préstame el libro, es como ir al despacho de alguien, mira, tienes este libro, déjamelo. O, has visto que tienes este artículo, conseguiste este artículo, pásamelo. O sea, todavía hay este tipo de conexiones informales, que desde luego son útiles, pero no, desde luego, las más importantes a la hora de sistematizar pues, una búsqueda, ¿no?, o el uso de la información. Pero todavía sigue por parte de muchos profesores este tipo de empleo. Vale, ¿y cuál es mi uso personal? Pues estoy hablando de mis colegas de momento, y digo esto un poco siendo más consciente ahora de mi ignorancia o de mi analfabetismo informacional, sobre todo aquí en el contexto en el que estoy. Pero bueno, este es el uso que yo hago, desde luego no el uso al que quiero tender, que también hablaré un poco de eso. Primero, pues evidentemente buscar documentos, y busco documentos con el buscador que tenemos en la universidad, que ha conseguido integrar pues, lo que es el catálogo, lo que son los recursos electrónicos, las revistas, el repositorio, y básicamente ese es el principal.
Por ejemplo, pues, los libros electrónicos es algo que no sé cuánto tiempo lleva, no sé, yo por lo menos lleva tiempo, pero yo lo descubrí hace unos meses, o sea que, por ejemplo, lo siento, lo sé, pero generalmente porque utilizo más artículos, pero no sabía que los libros electrónicos estaban tan... De hecho, hace poco, por ejemplo, quería comprar libros electrónicos, es todavía difícil comprar libros electrónicos porque el uso suele ser más individual y hay veces que se ponen trabas para que las licencias sean más colectivas o que se puedan compartir, y eso, digamos, que limitó mi acceso a los libros electrónicos cuando ya he visto que ahora es muy accesible y hay muchos más recursos. Así que desde hace unos meses, solo hace unos meses, estoy utilizando también libros electrónicos. Desde luego, y más me encanta cómo funcionan, porque son muy rápidos, el acceso al documento, que no están disponibles, siempre digo cómo lo solicitas después, y agradezco porque es muy frustrante que quieres el artículo que a lo mejor te vas a resolver muchos problemas y de repente ves que no está en la base de datos. Y dices, Dios mío, entonces puedes recurrir a tus redes informales, a lo mejor un profesor de otra universidad que sí que tienen convenio con eso, yo sé, esa revista y te lo traen, es lo que solemos hacer, pero por suerte tenemos también este recurso y funciona muy bien. Pues tenéis aquí un ejemplo específico, ¿no? Para que no me lo invento. Y el repositorio. Yo creo que el repositorio es todavía uno de los proyectos de la universidad fundamentales. Fundamentales no solamente para acceder, sino sobre todo para publicar en acceso libre, además. Que creo que es uno de los grandes temas que nos tenemos que concienciar los investigadores, ¿no? Cómo aumentar, hablaré luego de eso también, incrementar la visibilidad de la universidad, incrementar la propia visibilidad de los investigadores, además en algo que creo que es parte de la responsabilidad con la sociedad, ¿no? Que sea acceso libre, que el trabajo que hacemos no pertenezca solo pues, a las editoriales o a las revistas, sino que cualquier persona se pueda beneficiar públicamente pues, de nuestro trabajo. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, cuando pongo el repositorio, lo pongo no solamente para acceder a información, sino para yo también empezar a publicar más. Es una de las cosas en las que también estoy ahora. Bueno, publicar, compartir mis documentos y además en las condiciones legales pues planteadas, ¿no? Evidentemente, cuando los investigadores buscamos información también utilizamos Google Scholar, Google Académico, sobre todo, pues, por ejemplo, pues, para también fácilmente encontrar ahí las citas, es algo que también hacemos. O sea, no solamente nos centramos en lo que son los recursos de la biblioteca, también vamos más allá. Pero es muy fácil conectarlo entonces con RefWorks. Es muy fácil entonces a partir de ahí hacer enlaces y tener tu propia base de citas, ¿no? Yo antes, hace años, pues tenía es un poco chapucero esto que voy a decir, pero tenía mis artículos en Word, con todas mis citas que iba usando, y iba copiando y pegando según las citas que iba utilizando. Evidentemente, con la cantidad de información que ahora empleamos, eso no era en absoluto práctico. Empecé a usar el Node hace unos años, por ejemplo, pero el problema de Node es que está localizado solamente en un ordenador, con lo que tampoco era del todo práctico. RefWorks es una maravilla, porque puedes acceder a todos los artículos que utilizas normalmente, organizarlo por carpetas. Y bueno, a mí me ha venido muy bien. Aparte puedes también tener ahí con PDF adjuntos los documentos, es francamente pues, muy útil. Pero muy poco utilizado, muy poco conocido todavía, eso también es verdad. Así que, una de las metáforas que también imagino que más se va a escuchar aquí, que ya se planteó antes, es la idea de bibliotecario incrustado o integrado. Yo prefiero la palabra integrado, esto incrustado me suena raro en castellano, en inglés me suena muy bien, ¿no? En librarian, pero incrustado es como que es un pegote, ¿no? Es como que estás tú y se te incrusta ahí algo, que no termina de integrarse. Y yo no me gustaría, si soy bibliotecario, no me gustaría verme así, ¿no? No me gustaría estar incrustado a nadie. No sé si os gustaría estar incrustado, pero a mí desde luego no. Entonces, permitirme que diga integrado, porque yo creo que hay mucho más que se puede ofrecer. Desde luego, conocer la normativa reguladora de los procesos de evaluación, algo que a los profesores nos interesa especialmente, sobre todo los que están en el proceso de acreditación. Conocer los portales de evaluación, pues especialmente de NECA, CENAI, todas las distintas herramientas de evaluación, los diferentes índices, que, bueno, no sé si es bueno o es malo esto, pero es una realidad y es algo que va a estar cada vez siendo más común. Y ya creo que ahí la labor de la biblioteca va a ser muy importante.
los informes bibliométricos, los asesoramientos para sexenios y acreditaciones. Yo creo que cuando se enteren los profesores de esto, los van a bombardear, porque yo creo que es uno de los temas que más les podría interesar. Asesorar en revistas de mayor impacto a la hora de publicar. Muchos ni siquiera se plantean esta posibilidad. Es como, yo ya sé cuáles son las revistas, sí, pero no siempre sabes exactamente cuáles son las revistas en cuanto a, pues, al impacto general que tienen en una disciplina. O no está de más contrastar esto con los expertos en la materia. O sea, recomendaciones para la normalización de la firma personal. Esto para mí era muy nuevo. Es un conocimiento que he tenido en las últimas semanas. Yo no era consciente de que para rentabilizar mis publicaciones tenía que tratar de conservar siempre, o por lo menos firmar siempre de la misma manera, que se me reconociera, que Internet me reconozca siempre de la misma manera. ¿No? Bueno, ya sabéis de esto. Esto para mí ha sido algo, pues decir, pues ahora lo escucho y digo, pues claro, porque si no, muchas veces las propias búsquedas que hacemos en Google o en el Google académico, según cómo pones tu nombre, pues salen diferentes artículos. Y eso, pues, justamente para este tipo de cosas de impacto, pues, es muy importante. Y no somos conscientes de eso. Dar visibilidad al investigador en redes, apoyo al acceso abierto, etcétera, etcétera. Son algunas de las cosas que no estaban en mi encuesta, pero ni se me ocurrían a mí de entrada y mucho menos a mis compañeros. Tenéis más acciones de las bibliotecas, ¿no? Bueno, tendréis toda esta información disponible, no hace falta ahora que las lea todas, porque además justamente sois los menos indicados. Si fuerais profesores de universidad, pues me dedicaría más a esto, porque creo que justamente sería más importante que se conocieran, pero creo que es fundamental. Sobre todo, por ejemplo, yo creo que el tema de la propiedad intelectual para mí creo que es bastante importante, porque hay dos culturas coexistiendo y son antagónicas. La cultura que tienes que publicar en un contexto competitivo, que tienes que publicar para que se tenga en cuenta en tu valoración personal o la valoración de tu propia institución. Y evidentemente eso muchas veces son en ámbitos restringidos de editoriales o son ámbitos más restringidos donde la propiedad no es pública, frente a la cultura de compartir que tenemos actualmente en Internet, ¿no? Dentro de una alfabetización digital actualizada, que realmente lo que estamos haciendo sirve en la medida en que se comparte, y que cuanto más se comparte, mejor. Pero si se comparte, que se comparta en condiciones, por lo menos, de cita, de reconocimiento y demás, ¿no? Y eso es algo que todavía no está claro. Es decir, ¿cómo voy a subir yo una obra mía si es tan pública, a lo mejor no tiene valor? Entonces, yo creo que muchos profesionales todavía ponen reparos a la hora de publicar, de compartir sus trabajos. Todavía no, esto es algo que hay que trabajar mucho más en esta cuestión. Y todos los proyectos de repositorios que ahora mismo pues en Madrón yo creo que se está impulsando, yo creo que es una de las grandes actividades, ¿no? Me parece. Bueno, tenéis más cosas aquí, no me quiero enrollar con esto, sí que quería entrar un poco en las conclusiones. Creo que todavía los investigadores tenemos que descubrir que los recursos de la biblioteca van más allá de acceder a documentos físicos o virtuales, pero es lo primero con lo que conectamos, ¿no? No existe aún conciencia de colaboración entre investigadores y bibliotecarios. Hay que integrar y no incrustar al bibliotecario como un miembro más, no un servicio aparte. Eso forma parte de este aspecto de colaboración. La visibilidad de la universidad y su eficiencia pues depende de todos los que somos la universidad. Y la universidad no son solamente aspectos físicos, somos personas. Y esa es la clave, depende de todos nosotros. Hay un modelo dentro del contexto de colaboración expansiva, que es este que tenéis aquí. La clave no son los instrumentos que utilicemos, sean tecnológicos, sean virtuales o no, ni siquiera los propios materiales. La clave no son las reglas ni cómo dividimos el trabajo en las instituciones. Para mí la clave, y más en ese aspecto central, es la comunidad. Es la comunidad que se genera o que generamos. Y eso es lo difícil, que realmente seamos capaces de construir un sentido de comunidad en el que todos colaboremos en pos de un mismo objetivo, ¿no? De un mismo objeto. En este caso es el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, o de cada una de las disciplinas y formar pues, con calidad a nuestros alumnos.
etcétera, etcétera. Yo creo que ese es como los dos grandes propósitos, ¿no?, que tenemos en la universidad, y es una tarea comunitaria, colectiva. Por ejemplo, durante muchos años he sido coordinador también de grupos de actividades de innovación docente, y llevamos haciendo muchas veces, fomentando proyectos de innovación. Es raro, porque no se nos ocurre muchas veces en los proyectos de innovación o en los grupos de innovación integrar a PAS, por ejemplo, y como parte del PAS también a personal de bibliotecas. Porque parecía que solamente innovamos los profesores, y poco a poco ya empieza a haber cada vez más proyectos que sí que están integrando a bibliotecarios como parte de en sí de la innovación. Yo creo que es parte creo yo, de la dirección a la que nos gustaría tender, pero todavía cuesta. Yo ahora, como director de departamento, desde luego, una de las primeras cosas que voy a empezar a hacer es fomentar no solamente lo que estamos haciendo aquí, sino desde luego sensibilizar a todos mis compañeros de las posibilidades que hay, de las que muchas veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, cuidar mucho más la visibilidad de todo lo que hacemos, y eso es fundamental ahora mismo. Y nos queda mucho por hacer. Y con esto termino. Muchas gracias.